Estamos iniciando ya el tercer año de la administración del presidente Enrique Peña. Es muy importante tener una evaluación de la política y del desarrollo social que se ha tenido. Por eso es muy pertinente el informe que acaba de presentar Coneval, en el cual nos da cuenta cuáles son los retos, cuáles son los avances de esta realidad. En nuestro país existen casi 12,000 programas sociales, 6,000 tiene la Federación, casi 4,000 los estados y casi 2,000 los municipios. Pero la realidad es que hay todavía muchas carencias. La realidad es que todavía la pobreza es el signo distintivo de nuestro país. La realidad es que nuestro país sigue siendo el país de las desigualdades. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. La política social en México tiene múltiples retos y complejidades. Cada año los gobiernos federal, estatal y municipal erogan miles de millones de pesos en acciones de infraestructura, mejoramiento de vivienda y elevación de niveles de ingresos de la población. Sin embargo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2012 del Coneval, en el país existen más de 50 millones de personas en condiciones de pobreza. Debe recordarse que la medición multidimensional de la pobreza es realizada cada 2 años por el Coneval en coordinación con el INEGI. El último levantamiento en esta materia se realizó en el mes de noviembre de 2014. Dichos resultados se darán a conocer el 16 de julio de este año 2015. Coincidentemente, los nuevos resultados serán analizados por las y los diputados federales recientemente electos para esas fechas, con miras al primer periodo ordinario de sesiones de la nueva legislatura y en coyuntura con la discusión al presupuesto de egresos de la Federación 2015. Dicho análisis deberá contemplar también los resultados de la evaluación de la Política Social 2014 del Coneval, cuyas principales aseveraciones son: cada vez es mayor el número de población que cuenta con los servicios básicos, educación, salud y vivienda. Sin embargo, la calidad de los servicios no ha mejorado. El poder adquisitivo se ha reducido desde 1992, principalmente por las crisis económicas de 1994 y 2009. El ingreso real de las familias en 2014 aún no recupera el nivel que tenía en 2007. Los esquemas productivos no han tenido resultados adecuados y la productividad de los pequeños productores es muy baja. Todos estos datos debieran aportar para la toma de decisiones presupuestarias en el Congreso. Sin embargo, se observa una gran dispersión de programas sociales en los 3 órdenes de gobierno debido a que todavía no se hace el uso adecuado de esta información social. Urge revertir este escenario a fin de que la política social en México haga frente a los compromisos pendientes e inicie con seriedad la transición a las metas del desarrollo humano sustentable 2015-2030. Me da mucho gusto nuevamente recibir al doctor Gonzalo Hernández Licona para poder hablar de un tema que es recurrente, la situación en el sentido más amplio de la cuestión social. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros, pero sobre todo porque este año iniciamos con un documento que para mí me parece un documento a leerse en cada una de sus páginas, porque parecía ser que es un corte de caja de estos casi 9 años, un informe de evaluación general sobre la política de desarrollo social 2015, que permite ver, pues como dice el documento, síntesis de casi más de 1,000 evaluaciones y nuevamente pone en tensión datos duros y datos que nos ponen nuevamente en la enorme necesidad de hacer mucho más. ¿Por qué Coneval hace este corte con este informe general que de alguna manera es un documento que no se había hecho en los últimos años? Mario Luis, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en tu programa, saludar a los amigos ahí en la pantalla. El Coneval, desde que nace en 2006, tiene este objetivo, Mario Luis, de medir la pobreza y de evaluar la política de desarrollo social de la manera más objetiva posible. Y este informe es un informe de evaluación 2014. Y en general, el primero que hicimos fue en 2008, 2010,
2011 y 2014. Por lo tanto, es el cuarto que hacemos. Pero este incluye una parte de reformas estructurales que yo no había visto comentarios de Coneval. O sea, parece que es un contexto más amplio. Y bueno, lo que hacemos en el documento 2014, pues es retomar lo que hemos hecho en el pasado y, por supuesto, tomar en cuenta lo nuevo. ¿Qué ha pasado en el país? ¿Qué ha pasado en las secretarías? Sobre todo las sociales. Entonces hacemos un corte de caja de cómo lo vemos. Y yo creo que este tipo de estudios es bien relevante tenerlo para social y para no social, ¿eh? Sí, sí. Tenerlo para seguridad pública a quien le corresponda, por ejemplo, es importante porque nos recuerda a todos y nos recuerda también a los que somos funcionarios públicos y que estamos trabajando en la operación de programas, que hay que evaluar las cosas y medirlas, tomando en cuenta los resultados que queremos obtener. Ya los mexicanos no solamente nos conformamos con que nos digan, nos gastamos 50,000 millones de pesos, Sí, sí. repartimos 55,000 becas y repartimos tantas cosas. Ya hoy en día los mexicanos que pagamos impuestos queremos que los gobiernos nos den cuentas de resultados. Si te gastaste tanta lana, si repartiste tantas cosas, si hiciste tantas juntas durante tantos tiempos, pero eso, ¿qué resultado tenemos? Entonces este informe tiene un enfoque de derechos sociales. Sí. El hilo conductor es dar cuenta de cómo el conjunto de cosas que hacen los gobiernos, y cuando hablo de gobiernos, hablo de gobierno federal, municipales y estatales, y también lo que podría ser el Congreso, que también está aquí incorporado de alguna manera. Esas acciones que han hecho, ¿cómo han mejorado o no el acceso a los derechos sociales que están en la Constitución y en la Ley de Desarrollo Social? En ese sentido, digamos, en una frase, el documento hace esto y pone en tensión, y tomo la última frase tuya, hay acceso, pero no hay acceso efectivo. Vuelve a sostener lo que Coneval ha dicho, hay problemas de la calidad. Vuelve a subrayar, hay problemas de ingreso, la parte, digamos, del empleo, la pone en el centro, pero también hay una parte que sin duda me gustaría que hicieras un esfuerzo, o sea, hay cifras que hablan realmente de una enorme paradoja. Avanzamos, no hay duda, mayor cobertura, pero hay temas que parece ser que mantienen una inercia. Hablo sobre todo del tema de obesidad, que nuevamente, ahí está la cifra, 7 de cada 10 mexicanos están en obesidad. O sea, hay datos que nos reflejan realmente una persistencia, después entramos a las causas, rezago educativo, 23 millones, ¿no? Bueno, el acceso a salud, 25 millones, son cifras de ustedes de Coneval. ¿Qué otras cifras podrías dar cuenta de, deja ponerlo en términos de la síntesis, sí hemos avanzado, pero no hemos avanzado de una manera, digamos, al ritmo que necesitaríamos y todavía hay grandes desigualdades? ¿Cuáles son otros datos que pondrías tú, digamos, que reflejan esta sensación de que se avanza, pero por otra parte tenemos grandes rezagos que parece ser que no se mueven? Yo creo que el hilo conductor que dijiste tiene ese común denominador en varios de los derechos sociales. En el caso de alimentación, déjame repetir algunos de los elementos, la carencia de alimentación se incrementa en 2010, en buena parte por la crisis, se reduce en 2012, mejoró el país de alguna manera, pero, y al mismo tiempo también damos cuenta que la desnutrición de niñas y niños que tienen 5 años o menos se ha reducido. Por ejemplo, la baja talla de niños de 5 años o menos, el 27% estaba en esta problemática en el 88, contra solamente 13% en el 2012. O sea, la desnutrición en este indicador se reduce. Pero otro, como la obesidad, se incrementa. Así es. Los mexicanos ahora somos más obesos. Un dato, en 1988, el 9.5% de las mujeres entre 20 y 49 años tenía obesidad. En el año 2012 subió a 35%. De 9.5 a 35% es un crecimiento bien grande de la obesidad. Es decir, qué bueno que los mexicanos estamos mejor alimentados,
y que las calorías incluso Exceden han el abatido, requerimiento. pero en muchas ocasiones exceden y estamos mal nutridos en la parte de obesidad. Y sobre todo, acceden a estas calorías por la falta de alimentos nutritivos sanos, accesibles. En educación, ¿cuál sería el dato que Por ejemplo, pondrías? En educación hemos reducido el rezago educativo. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Niños que no van a la escuela o adultos que no terminan su ciclo escolar que les correspondía, primario y secundario. En el año 2008, casi 22% de rezago educativo. En el año 2012, 19%. Se reduce el rezago, es decir, aumenta la asistencia escolar, que está bien. El problema es que observamos que la calidad educativa no avanza a la par. Y seguimos estando a mitad de tabla o menos de países incluso que no son miembros de la OECD, lo cual implica que en matemáticas en español, México sigue teniendo un reto bien relevante en mejorar la calidad educativa, ¿no? Para terminar este bloque, en salud, ¿qué resaltarías? Bueno, en salud es un ejemplo parecido. En salud, la mayor carencia que ha bajado por afiliación, Mario Luis, por afiliación, aquí es importante decirlo, es en salud. Hemos tenido mayor cobertura, lo cual quiere decir, por ejemplo, que hoy por hoy el Seguro Popular, más el IMSS, más el ISSSTE, más seguros privados, han tenido a más población afiliada, que está muy bien. Pero, sin embargo, la calidad de esos servicios no ha avanzado a la par. Seguimos teniendo heterogeneidades importantes, o sea, diferencias de calidad entre quienes podemos ir al hospital incluso de paga ¿privado? en el DF y población que va a clínicas aisladas. No siempre están las clínicas, si existe, no siempre la atención es la mejor, lo cual ha implicado una diferenciación bien importante y por eso decimos, el acceso efectivo a la salud, y efectivo quiere decir no solamente con la afiliación, sino que debe tener la calidad en el servicio, eso no ha avanzado a la par que la afiliación, y hemos gastado muchos recursos en salud, muchos recursos, Mario Luis, que se van a los estados, y ahí no siempre tenemos la transparencia que quisiéramos en saber exactamente los estados qué hicieron con los recursos que desde la federación llegan y que son cada vez son más cuantiosos, ¿eh? Y eso pasa igual con los municipios. Déjame ir a un corte, pero déjame tratar de hacer una síntesis. Sin duda, el informe de Coneval 2014 que se publica recientemente nos da cuenta de una mayor cobertura en general, un mayor acceso, pero no necesariamente efectivo, con grandes problemas de calidad y diferenciación. Y sigue el tema de la transparencia. Estados y municipios no han logrado, pese a este esfuerzo, de tener la información que nos permita saber qué está pasando. El dato es de que en términos absolutos, aun cuando hay reducciones como las marcas, pues tienen cifras realmente muy preocupantes, ¿no? Digo, hablo de los casi 17 millones de mexicanos que no tienen acceso a una vivienda de calidad o lo de agua, o 25 millones en salud, pese a que hay mayor afiliación. Exacto. Vamos a un corte y regresamos, porque si esos datos nos muestran que el esfuerzo ha sido gradual, desigual, constante, podríamos decir. Pero hay una dimensión que me interesa mucho que Gonzalo nos diga, porque el informe lo pone, el tema del ingreso, del empleo, como una de las variables fundamentales, para después entrar al tema de las instituciones. Vamos a un corte y regresamos para hablar del informe de evaluación de política social que recientemente publicó Coneval. De acuerdo al informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014 del Coneval, el porcentaje de la población menor de 5 años, según tipo de malnutrición en México en el periodo de 1988 a 2012, registró un notorio descenso. En cuanto al bajo peso de 11% que se registraba en 1988, en 2012 registró poco menos del 4%. Y con respecto a la baja talla del 27% registrado en 1988, bajó a 14% en el año 2012. Pero con respecto al sobrepeso en menores, se observa un incremento. En 1988 se registraba 8%,
En 2012, incrementó al 10%, lo que nos ha llevado a ocupar el primer lugar mundial en sobrepeso en menores de 5 años. Hay un tema que Coneval ha insistido y que está nuevamente en el centro, yo diría en el centro de la cuestión social, el tema del ingreso, del empleo. Hay un apartado que describe esta realidad y que nos pone nuevamente en esta atención. Aquí no tenemos vamos ampliando la cobertura, pero, o sin embargo, todavía hay grandes problemas. Aquí sí ha sido consistente. Los datos que pone Coneval nos hablan realmente de la pérdida de ingreso, aún de los que trabajan, y de una realidad de un subempleo mayor, pero quisiera que tú nos frasearas, ¿qué es lo que aporta Coneval? ¿Qué es lo que nos vuelve a decir Coneval en términos de la cuestión social en México? Mira, si hay un tema que es realmente parte importante de la problemática de las familias mexicanas y que el Coneval lo dice cada año y cada trimestre con datos del INEGI y hasta parecemos disco rayado, es que el poder adquisitivo de los mexicanos, lo que nos da nuestro ingreso para comprar cosas, cada vez ha sido menor. Si comparamos un ingreso general entre el año 92 y el año 2012, este ingreso real ha caído en 7.5%. Es gravísimo, ¿no? Porque finalmente pone en tensión todos los avances sociales. Y eso dicho por las familias a partir de las encuestas que el INEGI hace en diferentes momentos. No es un tema ahí que nos parecería que eso lo dicen las familias. Cada trimestre el Coneval da cuenta de cómo le va al ingreso laboral, al ingreso del trabajo de los mexicanos respecto a la canasta alimentaria. Bueno, de 2005 a 2014, este poder adquisitivo para comprar alimentos ha caído 25%. Es decir, el incremento posible en nuestros ingresos ha sido sobrepasado mucho más por el incremento y la volatilidad de los precios de los alimentos desde 2007. Que lleva a este tema. Mucha gente ante la carencia de ingreso tiene que comprar los alimentos que le satisfacen el hambre, que son calóricos, que son llenos de azúcar. Entonces, la obesidad y sobrepeso, esos fenómenos también tienen relación fundamental con el ingreso. El ingreso, que las gentes no pueden comprar una fruta o una verdura porque es muy caro. Y puede ser, un estudio va a hacer que esta vinculación, esta tendencia, pero en el centro está que muchos fenómenos sociales sí tienen una dimensión, digamos, económica real, y el dato que aporta Coneval es dramático. Fíjate, qué bueno, Mario Luis, y lo decimos en el informe, que muchos trabajos de los gobiernos nos han ayudado a los mexicanos a tener más agua potable y más drenaje, y más niños y niños en las escuelas, como lo dijimos hace rato. Qué bueno que eso ha sucedido. Pero el tema del ingreso sí es un tema en el cual no le hemos atinado y hemos fallado. Y puede ser, por supuesto, por la crisis 2009 y por la del 94, pero esto en largo plazo ha sido así. Fíjate, el crecimiento económico del país por persona al año, en promedio, ha sido de 1.5% en los últimos 15 años. Es decir, no hay manera. Un país que no crece es muy difícil que los ingresos crezcan para toda la población, especialmente para los más pobres. Entonces, si hubiera una variable en la cual los gobiernos, el Congreso, el Banco de México, los actores que tienen que ver con la problemática haya que mejorar, es el ingreso. Esa es la parte, por supuesto que no es nada sencillo, ¿no? No, bueno, pero está en el centro, está en el centro de las cifras de pobreza, está en el centro de muchas manifestaciones de la cuestión social, la obesidad o sobrepeso, entre algunas variables, de abandono escolar, para hablar de otros tipos de variables. Déjame pasar, cierto que esta dimensión, el informe lo pone, pero hace un esfuerzo por hacer un recuento, un balance de cómo ha cambiado, se ha transformado, digamos, la estructura institucional de lo social. ¿Cómo plantearías qué avances y qué elementos de déficits tiene este diseño institucional que busca paliar esta falta de ingreso y con, me decías, más de 6,000 programas, busca compensar o tratar de acercar a los mexicanos a ciertos márgenes de los derechos?
¿Cómo describe el informe o cómo describe Coneval la estructura institucional? Entonces, bueno, la primera parte es cómo le ha ido el desarrollo social. Así es. Esta parte siguiente es cómo vemos desde el Coneval, cómo evaluamos la política social con sus avances y sus retos, ¿no? Y tenemos varios avances que detectamos, ¿no? Uno es, parecería que, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno tiene explícito el querer actuar a favor de los derechos sociales, ¿no? Si la Constitución plasma como fundamental que la guía de la política pública tiene que ser los derechos sociales, el acceso efectivo a los derechos sociales, parecería que al menos en la planeación eso está presente. Por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo incluso se tienen indicadores, son cerca de 14 indicadores que pueden dar un elemento importante de evaluación en el monitoreo en el futuro. Podemos ver incluso algo bien importante en los últimos 2 años, Mario Luis. El Coneval puede observar una mejor coordinación y adecuada coordinación en lo social, especialmente en términos de 2 elementos, la cruzada nacional contra el hambre y una modificación al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, el FAIS. Una mejor coordinación a partir de la metodología de medición de pobreza. ¿A qué nos referimos? Ha sido muy claro en el pasado que la responsabilidad de la pobreza recaía en una sola secretaría, en la Sedesol. En la Sedesol o federal o en la Sedesol estatal o municipal. Parecería que le habíamos dado a una secretaría el objetivo de reducir la pobreza de un país o de un estado. Bueno, cuando tú tienes una medición como la que tiene el Coneval, que incluye varias dimensiones, esto se ve que ya no es nada claro. Cada secretaría, y yo cuando digo cada secretaría estoy hablando de salud, de educación, de economía, de Zagarpa, de la Sedesol, de Sedatu en la parte federal, todas ellas tienen metas de reducción de pobreza incorporadas en esta cruzada nacional contra el hambre. Entonces, ese elemento ha sido de avance. No es que sea perfecto. No, porque es un tema mayor, porque realmente la coordinación ha sido una enorme aspiración, yo diría, de décadas, y acompañada por la fragmentación de programas estatales y municipales. Yo concuerdo contigo de que hay evidencia que se puede avanzar en la coordinación y las reglas de operación del FAIS y de alguna manera esta conjunción o presencia territorial de la cruzada habla de que podemos avanzar, pero me preocupa cuando dices que la coordinación se ha mejorado, o sea, realmente la coordinación en toda la administración, ¿sabes? Yo creo que hay evidencias de que se puede hacer, pero sí me gustaría que acotaras porque fue muy fuerte tu afirmación. Me refiero especialmente a haber elegido la medición de pobreza que la ley nos marca como un centro de coordinación entre secretarías y luego para estados y municipios, mucho más que estados que municipios. Así es. Entonces, podemos ver, Mario Luis, además con mucha claridad, a estados como el propio Chiapas, Colima, Puebla, Guanajuato, entre otros, que han tomado esta medición de pobreza, que antes no le hacían mucho caso, honestamente, pero ahora saben que el Coneval va a medir la pobreza con toda objetividad cada 2 años y por supuesto no quieren que esos datos, sus gobiernos, les vaya mal y por lo tanto sí ha habido una mayor coordinación. Déjame acotar, no es perfecta, sigue habiendo problemas porque es un problema. Cuando tú haces una estrategia social que involucra a muchas secretarías, no hay una total coincidencia ni coordinación, las secretarías tienen objetivos por sí mismos importantes. Pero este elemento sí ha sido novedoso. Que contrasta también con una afirmación. El Coneval también sostiene este documento que hay la permanente fragmentación. Entonces, eso no quiere decir que sea perfecto, quiere decir que ha habido una coincidencia en indicadores de pobreza y que incluso el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social del FAIS ha acotado el quehacer de los estados y los municipios a que no puedan hacer cualquier cosa que se les ocurra con el recurso de la federación, sino que esté acotado
a los indicadores de pobreza. Ahora, al mismo tiempo, tenemos y seguimos teniendo, y cada año crece esto, Mario Sí, Luis, ese es el número de dramático. programas sociales. ¿Cuántos detectaron ustedes a nivel En nacional? el último corte tenemos 5.904 más o menos, ¿no? 233 de la Federación, 3.000 y tantos de los estados, y en municipios el 80% no tuvimos información. Que eso es muy grave, o sea, creo que las cifras son 90 municipios. Exacto, o sea, Solo 90 sabemos qué están Exacto. haciendo. Es decir, seguramente hay muchas más acciones de política de desarrollo social, hay más de 5.900 en la realidad, hemos detectado solamente esos, lo cual implica que sigue habiendo un reto bien importante de coordinarnos mejor en cosas que en todas las secretarías y todos los estados pues tienen, por supuesto, objetivos incluso políticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos cerca de 20 programas federales que tienen que ver con microcréditos, ¿no? Con este afán de darle a la población un crédito para que salga. Bueno, tenemos 20 de estos en la federación, más los de los estados. Tenemos Poca efectividad, es el muchos adjetivo que ustedes programas ponen ahí. de adultos mayores. Sí, Tenemos los federales, tenemos la estrategia, por supuesto, de pensiones más formal, y tenemos prácticamente 32 o más programas de adultos mayores que hacen cosas diferentes, ¿no? Y no podemos dejar de decir que algo de ello tiene que ver con acciones de política, ¿no? Es decir, cada programa, cada estado, cada secretaría, pues quiere tener un conjunto de personas a quien les sirva, digamos, ¿no? Eso está ahí y hay que mejorarlo, ¿no? Entonces, sí tenemos el avance, déjame decirlo así, el avance en coordinación a partir de indicadores de pobreza, y seguimos con retos de coordinación importantísimos, con muchos programas, y muchos de ellos crecen, y muchos de ellos también son mandatados por el Congreso. sí, también hay una inercia. Ahí también el Congreso tiene algunos retos. Tiene ¿no? mucha responsabilidad porque, por otra parte, déjame ir a un corte, pero antes déjame afirmar esto. Coneval sin duda ha sido una fuente muy importante de información. Tenemos más claridad no solo de los retos y brechas sociales, sino también de estos problemas en términos de la articulación del esfuerzo público, todos los niveles de gobierno. Pero por otra parte tenemos la sensación de que todavía se hacen programas, se dan recursos a programas, el legislador, sin tomar en cuenta la información que nos dice que hay algunos asuntos a observar, algunas preocupaciones. O sea, me gustaría, ahorita regresando del corte, quisieras un balance en términos de lo que hace 9 años ustedes en el Coneval se imaginaban que su información, porque en el fondo debe transformar la política social, servir para un instrumento privilegiado para mejorar. Hay indicios que sí, yo diría pocos indicios, y hay una gran necesidad de que esta información, ¿qué hacemos para que la información y comentarios de Coneval realmente le permita al legislador reflexionar y tomarlo en cuenta? Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de Coneval, su enorme trascendencia e importancia, la enorme necesidad de aprovechar toda esta información, porque hay un punto importante. Estamos en el primer tercio del gobierno federal. Algunos decimos que es momento para hacer una reflexión crítica de lo que se ha logrado, lo que se ha hecho, y tomando esta información y muchas otras, pues también plantear cómo fortalecemos, cómo se mejora lo que se hace desde la federación y cómo logramos influir en los estados y municipios, porque todavía hay una oportunidad. Tenemos todavía 4 años de esta administración y por eso la pertinencia de este informe. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando del estado de la política social en nuestro país. Según datos del Coneval, el porcentaje de población con rezago educativo en México ha disminuido paulatinamente. En 2008 registraba casi 22% de la población total. En 2010 descendió a 20.7% y 2012 registró poco más del 19%. Gonzalo, nuevamente la pregunta, con toda esta información de 9 años, ¿tú crees que realmente se logró mejorar en la medida que era deseable con toda esta información, digamos, el diseño institucional, se logró
esa sensación de avanzamos pero muy lentamente. ¿Cuál es tu apreciación? O sea, sí hay evidencias, pero ¿cuál es tu sensación a 9 años? Me gustaría tu reflexión ahí. Déjame empezar con la sensación y después déjame desglosarlo. Sí. Por supuesto, uno quisiera siempre, Mario Luis, como institución, que brinde información y creemos que es valiosa, que se utilice más la información, porque para eso fue creado el Coneval. El Coneval fue creado para brindar información y que se use para mejorar política social y que se use como rendición de cuentas. Entonces, ojalá la usáramos más en las diferentes instancias que tomamos decisiones, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se use, se usa, ¿no? Hemos dado cuenta y tenemos un catálogo ahí, no voy a decirlo todo aquí porque es mucho, de elementos que han cambiado. Procampo cambió y ahora es más progresivo por un informe del Coneval. Prospera ha cambiado en parte por informes del Coneval. La Cruzada se ha alimentado, que decíamos hace rato, con la medición de pobreza del Coneval. Los estados, Mario Luis, nos preguntan a cada rato por dónde pueden ir haciendo programas más efectivos para abatir, por ejemplo, la carencia alimentaria. Entonces, sí se utiliza, no se utiliza tanto, ¿no? Por ejemplo, nos gustaría que el Congreso utilizara cada vez más la información del Coneval, por ejemplo, para hacer el presupuesto, ¿no? Sí. No se ve tan claro que el Congreso, para muchas de sus decisiones sociales, utilice la información del Coneval. El presupuesto de ellos de la Federación sigue teniendo muchos elementos políticos importantes y no quiere decir que se eliminen los elementos políticos del presupuesto, porque aquí y en Estados Unidos y en Nueva Zelanda hay elementos políticos cuando hace el presupuesto, sí. Pero sí que se utilice más la información técnica, porque al final de cuentas lo que queremos, y déjame regresar a un elemento que pusimos al principio y que quiero subrayar, lo que queremos medir y nos interesa a quienes pagamos impuestos es que haya resultados, no solamente que haya cosas hechas. Así es. Y no es hasta que evaluamos de manera objetiva y damos cuenta de los resultados que podemos guiar la política pública mejor en el Congreso y en el Ejecutivo federal y local. Por ejemplo, hay todavía elementos que hay que mejorar. Decimos en el informe, qué bueno que el gobierno toma el enfoque de derechos para guiar su política pública, pero todavía tenemos huecos. Si tú lees el artículo 4 constitucional, donde habla muy bien de los derechos sociales, muchos lo están ahí, alimentación, medio ambiente, aire libre, vivienda. Lo que no definió el Congreso es cuáles son los indicadores para saber que estamos dando un acceso efectivo a esos derechos. El Coneval tiene parte, pero nos faltan muchos porque, uno, no están definidos en la Constitución, por lo tanto, cuando no defines cosas, puedes hacer todo o nada y no le impactas a nada. Y un segundo problemática es, qué bueno que tengamos esa guía de derechos, pero ¿en dónde está el financiamiento progresivo para tener esos derechos en los siguientes años y evitar una posible judicialización como ha pasado en Colombia? Y que está empezando a pasar en nuestro país. O sea, la realidad de que, de acuerdo al artículo primero, dicen algunos constitucionalistas, la obligación del Estado de reconocer y garantizar los derechos no puede, en ese sentido, esgrimirse la falta de recursos como elemento para poder cumplir ese artículo. Y hay toda una discusión, pero déjame entrar a esta parte que creo es fundamental. 2015 es un año muy importante, no solo porque habrá una evaluación de las metas del milenio, pero por otra parte, me gustaría que le comentaras a nuestro público, amigo social, cuál es la información que vendrá este año y cuál es la trascendencia de la información que tenemos este año, porque nuevamente creo que son elementos para revisar críticamente, reconocer lo que se está haciendo bien, sí. Pero como tú dices, si el Congreso no usa esta información para asignar recursos, bueno, tienen recursos, programas que no debieran tener. Sí. Hay un dato que tienes en el informe, solo un programa ha sido eliminado todos estos años a raíz de información de Coneval. Solo uno, cuando sabemos que hay muchos que no tienen realmente pertinencia. Sí. Pero entonces, este año, ¿qué es el programa de trabajo? ¿Cuál es el programa de trabajo que ustedes van a presentar? Mira, hay
Déjame empezar con lo que ya está y te digo lo que falta del año. Yo usaría buena parte de la información que ya existe en el informe de 2014, en evaluaciones particulares, para conformar el presupuesto 2016, que Hacienda lo tiene que empezar a pensar en marzo, ¿no? Y dos, si hubiera recortes del gasto, como es posible que suceda por el precio del petróleo, también ya hay información de en dónde recortar y en dónde no. Ya hay información que está ahí, en vez de que sea un tema político o de cuates, ¿no? Me cae bien tal, pues no lo recorto a él. Es más bien en dónde hay información fuerte social, y seguramente la hay en la no social para recortes importantes cuando vengan. ¿Qué más información habrá? Tendremos muy pronto el inventario 2014 ya completo, estados, municipios, los programas que hacen, qué objetivos tienen, a qué población objetivo quieren ir, cuántos programas le quieren pegar a la misma población objetivo con los mismos instrumentos, pero de diferentes duplicidades puntos de vista, y vacíos. ¿Qué posibles duplicidades? Tendremos en julio, Mario Luis, la medición de pobreza de 2014. El INEGI fue a campo durante la mitad del año 2014, entre agosto y diciembre. En julio hará pública la encuesta del INEGI y en 10 días de julio, 29 de julio en concreto, daremos cuenta de la evolución de la pobreza en México, en el país y en los 32 estados 2008, 2010, 2012 y ahora 2014. Esa información es valiosísima para saber cómo vamos, qué nos está saliendo bien en política pública y qué hay que mejorar. La información que se genera en el Coneval no es ni para regañar, ni para andar dando de periodicazos. Ni tampoco para estar premiando a nadie. Es una información para mejorar la política pública y que haya rendición de cuentas. Hoy México, que busca ser un país cada vez más democrático, que quiere consolidar su democracia con todos los problemas que tenemos en medio, hay un elemento fundamental de cualquier democracia y es que los gobernantes nos digan cómo vamos con los impuestos que pagamos los ciudadanos. Digamos, todo lo que hacen las personas en el gobierno, yo me incluyo, son pagados por la gente que nos está viendo. Por lo tanto, lo mínimo que hay que hacer en una democracia es decir, mira, con esta lana mejoramos esto, pero no nos alcanzó para esto o no pudimos, con esta idea que teníamos, mejorarlo porque hay que cambiar de idea y eso se vale. O hay que de gestión o de gerencia, evitar las fugas. Déjame hacer un corte porque finalmente 29 de julio tendremos información, una información finalmente que nos dice, en términos absolutos, cuántos millones de mexicanos siguen en pobreza, si hubo un incremento en el número de mexicanos en pobreza, pobreza extrema, pero sobre todo cuántos mexicanos siguen careciendo de un acceso efectivo a derechos tan básicos como el agua, una vivienda digna, enfrentar el hacinamiento que señala bien el informe y enfrentar realmente esta realidad de que aunque hay evidencias de una gradual mejora en la coordinación, la fragmentación, la enorme creación de programas está ahí. Y por otra parte, no hay información de muchos programas. Por eso, quisiera, regresando del corte, sabemos que hay una transformación en Coneval legislativa. En este último corte me gustaría, ¿qué está pasando? O sea, porque nadie podría, digamos, discutir que hay que fortalecer Coneval, su credibilidad, y que sea siendo este instrumento privilegiado y sin duda el reconocimiento, yo diría, de todos al trabajo que se ha hecho estos 9 años en Coneval, Gonzalo, con todo el consejo y todo el equipo, porque sin duda acreditaron una autonomía de facto, como alguna vez lo platicamos. Vamos a un corte y regresamos para hablar del futuro legislativo, del futuro en la estructura orgánica de Coneval, rumbo a las tareas enormes que tiene el país de enfrentar desigualdad, exclusión, pobreza, vulnerabilidad, discriminación, que siguen siendo los grandes temas del México social. Según datos del Coneval, los indicadores de desarrollo social en materia ambiental en la población nacional de 1992 a 2012 registra un leve descenso en porcentaje de ocupantes en viviendas donde se usa carbón como combustible para cocinar, pues de 23.4% que registraba en 1992, en 2012 registró 18.8%.
Gonzalo, platícanos, ¿qué ha pasado? El año pasado, antepasado, se habló mucho de la enorme importancia de fortalecer Coneval, volverlo un organismo autónomo y que realmente siguiera cumpliendo la función tan importante que ha tenido, pero manteniendo, lo platicábamos, esta credibilidad que finalmente está ahí. ¿Dónde estamos? ¿Sí está a punto de darse este cambio? Porque finalmente lo que nos interesa es que siga trabajando con esta credibilidad. ¿Qué ha pasado después de que hubo una reforma que plantea la autonomía de Coneval y hasta donde me quedé se fue al Senado y después? Mira, hasta donde sabemos, Mario Luis, el trabajo se completará en el Senado en algún momento, ahora en febrero seguramente retomarán las pláticas. Ha habido avances, la Cámara de Diputados hizo un trabajo importante de acercar la reforma y generar una ley que tuviera elementos que mejoraran y sobre todo sostuvieran la independencia y la credibilidad que de hecho tiene Coneval, ¿no? Así es. El mejor juez de Coneval será la gente que nos ve y que usa la información. Ellos serán mejores jueces que nosotros, por supuesto, que estamos trabajando ahí. Pero sí creemos, y así lo oigo en algunas voces, que sí el Coneval en los hechos ha sido independiente y ha sido autónomo, porque lo que buscamos es ver cómo estamos y darlo a conocer tal cual, ¿no? Si vamos mal lo decimos y si vamos bien lo decimos y si alguien se enoja, qué pena. Así tiene que ser la transparencia en cualquier gobierno. Y así ha sido estos años. Y así ha sido en el Coneval. Entonces, ahora los senadores hicieron una consulta a finales de año, creo que fue una buena idea de generar una consulta para ver cómo varios expertos veíamos al Coneval, gente de fuera, gente de adentro, y ahora seguirá el proceso. Lo que por supuesto aquí estamos siempre enfatizándole a los amigos en el Congreso es hacer una ley que continúe con la autonomía de hecho y que no partidice la elección de los consejeros y del presidente. Que eso, cuando pasa por el Congreso, eso es tentador para los partidos políticos, así lo entendemos. Pero sí creemos que es mucho, o debe ser mucho más grande el hecho de querer y poder mantener la autonomía real de una institución y no que se nos vaya en reparticiones de poder pequeñas que acaben y que pudieran acabar con una institución. Sobre todo la credibilidad, la enorme credibilidad. En ese sentido, digamos, de aquí a que el Senado envíe su minuta al Congreso, a un Congreso que está lleno de prioridades, Coneval seguirá trabajando como está. Hasta que venga la nueva ley y sea publicada. Hay un transitorio de la Constitución, de la reforma, que dice, en tanto no exista la ley secundaria, el Coneval seguirá trabajando conforme a la Ley General de Desarrollo Social, y es lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo mientras el Congreso no tenga la ley secundaria y se haga lo que tenga que hacer. Pero confiamos, Mario Luis, sí confiamos, y lo digo honestamente, en la buena gestión de los senadores y de los diputados para que la ley secundaria salga lo mejor. Sí tienes esa, tú has tenido un diálogo con muchos. Yo tengo ese optimismo, déjame ponerlo así, ¿no? Hay quien me dice, no, es que los partidos de todos modos van a querer sus cuotas de poder. Déjame ser optimista y decir, mira, la ley va a ser tal que el Coneval futuro va a ser un Coneval que siga siendo autónomo e independiente, que es lo que los mexicanos que pagan impuestos están buscando, ¿no? No, y es lo que necesitamos para mejorar la política social. Siendo así, hay un tema que siempre surge cuando platicamos, o sea, hay otro tipo de información y otros órganos autónomos que sin duda fortalece una visión de conjunto. Hablo de la Autoridad Superior de la Federación, el IFAI, o sea, esta necesidad de un sistema nacional de evaluación. Porque por otra parte tenemos la evaluación de área educativa, o la evaluación del sector salud. O sea, Coneval también tiene esta enorme complejidad de que no puede evaluar todo con la profundidad. ¿Cómo visualizas, la necesidad de un sistema nacional de evaluación con organismos similares como el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa? ¿Cómo visualizas su relación con otros
instrumentos del Estado para vigilar los recursos que tanto has subrayado como la auditoría. ¿Qué estás pensando? ¿Qué se está pensando? ¿Hasta dónde hemos llegado, digamos, a 9 años del esfuerzo de Coneval? Mira, ya hemos tenido coordinaciones importantes. Con la auditoría, por ejemplo, hemos platicado desde hace ya tiempo en la necesidad de conjuntamente convencer a los amigos en los gobiernos que el tema de indicadores a resultados es relevante, ¿no? Por supuesto, la auditoría tiene otras funciones, la auditoría como tal, la auditoría financiera, que el Coneval no hace. No somos auditores. Pero coincidimos, por ejemplo, en auditorías de desempeño. Y en la auditoría de desempeño lo que busca el Auditor Superior de la Federación es preguntarle al programa cuál es tu objetivo y tu razón de ser y lo logras o no lo logras. Que es una pregunta similar a la que el Coneval le hace a los programas y busca evaluarlos en base a eso. Entonces, hemos trabajado mucho con la auditoría, no siempre pensamos exactamente igual en todos los casos, pero ha habido un avance. Ha habido avances con Hacienda. Hacienda tiene facultades de evaluación. Sí, de hecho. Por la ley de presupuesto, igual que la función pública. Ahí la coordinación ha sido también muy estrecha. Siempre hay que mantenerla viva porque es tentador para alguna institución tan transversal, pues, Hacienda, función tan pública, poderosa. o poderosa. En el caso de Hacienda, en la función pública, siempre hay que recordarnos todos que estamos y hay que coordinarnos. Y con el INE educativo también hemos tenido plática, hay que profundizarlas y hay que profundizar la plática con el IFAI. Me parece que hoy el Estado mexicano cuenta con un conjunto importante de instituciones que buscan cosas similares con distintas, aquí sí con distintas matices, y es, démosle transparencia al Estado mexicano, busquemos la medición de resultados y brindemos información para que quien tome decisiones tome las mejores decisiones con la mejor información. Eso es bien relevante y sé que es difícil. Cuando nos dice el doctor a cada rato, oiga usted, bájele a las calorías y haga ejercicio, nos lo dice porque sabe lo que está diciendo y no siempre le hacemos caso. Es decir, no, a lo que me refiero es que no cualquiera que te diga una cosa a la primera vas a hacerle caso, porque así no funcionamos los seres humanos. Pero sí el estar picando piedra permanentemente, Mario Luis, para que la información valiosísima que se genera en estas instancias del Estado mexicano sea mucho más utilizada. Pero sí necesitamos mayor articulación para que toda esta información se conforme un sistema nacional de evaluación que permita, uno, bajar a los estados. Ustedes son responsables, el Coneval, de la evaluación nacional en los estados, y ahí tenemos nuevamente este vaso lleno, vaso vacío. Hay ejemplos, pero la mayoría de los estados todavía no lo tienen. Totalmente de acuerdo. Y eso creo que son unos datos duros, importantes. Lamentablemente, Gonzalo, se termina el programa. Creo que es un informe que hay que leer, los que estamos interesados en el tema. Está en la página de Coneval, como toda su información. Coneval en 9 años ha acreditado ser una de las instituciones más, yo diría, creíble, que tiene un enorme soporte técnico y que debe continuar haciéndolo. Ojalá los legisladores tomen nota del optimismo de Gonzalo y de muchos, de que hagan cambios para fortalecer esa autonomía, para que no se partidice la elección de los que serán integrantes, pero sobre todo, ojalá ahorita, que todavía estamos en el primer tercio de este gobierno federal, esta información permita relanzar, evaluar, porque sabemos que hay entornos económicos difíciles y es cuando, tomo una idea del programa, de la evaluación, tenemos que construir un sistema nacional de protección social urgentemente ante la enorme carencia de ingreso que tenemos. El documento hay que leerlo, es un corte de caja, hace reflexiones y creo que va mucho más allá. Propone acciones derivadas de la experiencia y por eso, Gonzalo, gracias por estar aquí, gracias a Coneval y espero que verte pronto para que veamos las cifras de pobreza, que sin duda también es una manera de pensar lo social y seguramente en agosto, las primeras semanas, te invitaré para que nos puedas informar qué nos dice esta nueva medición multidimensional de la pobreza. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Gonzalo por estar en el Estudio México Social.